Bien, y vamos con Sara y con Rubén a la cuestión de fondo. Hoy se reúne, mejor dicho, hoy tiene que acudir como si fuera el rey de España, porque han visto que ya antes de formar gobierno, Falconetti, con fraude, este señor que ha convertido España en su finca particular, que además, por otra parte, gestiona el verdadero presidente del gobierno, que es el comunista Iglesias. Hoy hay varios informes en la prensa sobre todas las batallas que ha ganado el comunista a los supuestos socialistas moderados. Para llamarle moderado a Ábalos, ¿cómo serán los inmoderados? A la Portacoz Montero, moderado. Nadia Calviño es un bibelot, puede ser una cosa o la otra. Pero bueno, igual que Borrell, o sea, ¿moderados de qué? Extrema izquierda en cualquier país del mundo. Pero claro, es que ningún país del mundo tiene a los comunistas mandando en el poder, excepto este y las dictaduras comunistas, claro, que es a lo que vamos de cabeza. Pero ¿cuántas batallas ha ganado Iglesias a ese sector socialista? Sencillamente todas. ¿Y por qué? Porque siempre ha estado con él el zascandil mayor del reino, el presidente del gobierno nominal, Pedro Sánchez Pérez Castejón, siempre al lado del presidente del gobierno real, realmente republicano y golpista, el boliviano, venezolano, ecuatoriano, comunista, despótico, cubano, en fin, lo peor de lo peor, Pablo Iglesias Turrión. Esta es la verdad. Y claro, como recordarán ustedes, cuando como salieron como el gordo y el flaco de los bulos, el camarada Ferreras, don Bulón y don Bulín. Bueno, Bulín no, que Bulín significa prostíbulo en Perú. Don Bulín y Bulinito. O sea, los reyes de los bulos, de las 3 capas, los terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos, y todos los que ha ido produciendo Iglesias desde que vino a la política, que son todos. O sea, Iglesias no dice una palabra que no sea mentira, o sea, propaganda. Pero esto para un comunista no es ningún problema, al revés, es una virtud. Claro, la mentira, decía, puede ser y debe ser, decía Lenin, su modelo, una herramienta política. Y tanto que lo es. Y tanto que lo es. Bueno, pues cuando don Bulón y Bulinín salieron en la tele, amenazaron a los medios de comunicación, decían que iban a acabar con la ultraderecha mediática y política que difundía bulos. ¿Qué es un bulo? Nadie sabe muy bien lo que es un bulo. Ayer decía ese inútil, ese farsante instalado en el Ministerio del Interior, que en otra vida fue juez, y ahora es una verdadera vergüenza, Fernando Grande Marlaska, decía que es fake news, la fake news, noticias falsas. Se dice mentira. En español se dice mentira. Eso de fake, no, eso es una mamarrachada. Son mentiras. Mentiras. En la vida hay mentiras y verdades. Y las noticias son verdaderas o falsas. Bueno, pues las noticias falsas son noticias falsas. No hay que hablar ni fake, ni funiu, ni fuñá. O sea, nada. Bien, ¿qué es en este gobierno verdad? Que miente. ¿Qué es un bulo? Un bulo es una noticia del gobierno. En esta historia de esta epidemia que se ha llevado ya oficialmente a 20.000 españoles, realmente entre 30.000 y 40.000, la batalla del Ebro, o sea, nos ha costado la batalla del Ebro, ojo, y siguen muriendo. Oye, hay gran alborozo, solo han muerto 400, solo. O sea, imagínense que se le hubieran muerto 400 al día, el día bueno, a Aznar o a Rajoy. Bueno, habrían asaltado las sedes, habrían quemado hasta Viri, o sea, habrían quemado todo. Esta gentuza que ahora está en el gobierno mintiendo todos los días, mintiendo como bellacos, asociados a sociedades de ampones internacionales, bueno, internacionales y sobre todo nacionales, Sant Cugat del Vallès, Zaragoza pasando por Malta, gentuza a la que han comprado material delictivo, tramposo, que envían a las comunidades autónomas y que sirven para que se infecten los médicos y los enfermeros.
Eso es lo que hace este gobierno, que es un bulo permanente. Vamos, que nació diciendo, recuerden ustedes, que convocaban elecciones de inmediato, a la mayor brevedad posible, en 3 meses. Se tiró casi un año y porque no le aprobaron los presupuestos, si no seguía en funciones Falconetti, que está encantado de conocerse y de conocerse en Falcon. Pero estos amenazaron a la oposición. ¿Qué es oposición? Pues cualquier cosa que le lleve la contraria al gobierno. Por ejemplo, este es un gobierno criminal. Este es un gobierno que en lugar de combatir la epidemia, la protegió, la negó y puso a toda su banda de facinerosos mediáticos a decir que no pasaba nada, que el machismo mataba mucho más que el coronavirus. Repito, 20.000 muertos oficiales, 40.000 reales. A ver, ¿dónde están todos esos mamarrachos mediáticos multimillonarios comunistas? Todos. Esas productoras, casi todas catalanas, todas de extrema izquierda. Todas comunistas o separatistas o ambas cosas. ¿Dónde están? Han pedido ya perdón y se han ido a su casa, porque pedir perdón para quedarse, nada. Esos son bulos. Bulos, decir que no pasaba nada por ir a la manifestación. Claro que sí, este es el COVID-8M. Pero, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Bueno, pues simplemente utilizar de manera golpista, una manera típicamente comunista, lo que es del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía, los ejércitos, al servicio del gobierno, de su gobierno, de su actividad delictiva como gobernantes. Yo no recuerdo nada, desde Tejero más grave, con una diferencia, Tejero el 23F de 1981, o sea, hace casi 40 años, exactamente 39. No recuerdo nada más grave, es más, esto es más grave todavía, que ver al general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el número 2 de la Benemérita, un cuerpo popularísimo entre todos los españoles, con siglo y medio de existencia, que generalmente se ha caracterizado siempre por su respeto a la ley, sea cual sea el gobierno de turno, y con una disciplina militar, que es la base de su eficacia, siempre que naturalmente sus jefes sean buenos. El problema es que, igual en el ejército de tierra, ya está Julio el Rojo, que llegó a Gemad para demostrarlo, y ahora este general Santiago, al que ascendió Margarita Robles hace unos meses, a general de brigada, al empleo de general de brigada en la Guardia Civil, que directamente anunció ayer que la Guardia Civil, los mejores especialistas de la Guardia Civil, que tiene un gran equipo en materia de ciberseguridad, de seguridad en las redes, de perseguir el delito en Internet, se estaban dedicando a minimizar las críticas al gobierno por su gestión. Es decir, se estaban dedicando a actuar delictivamente contra los derechos y las libertades de los españoles. No hay nada más grave que se pueda hacer que utilizar a nuestras Fuerzas Armadas para perseguir las opiniones contrarias al gobierno. Porque el gobierno está actuando fuera de la ley. El gobierno, esto no ha declarado un estado de alarma. El gobierno nos ha declarado a los españoles en arresto domiciliario y ha ordenado la persecución de cualquier noticia que le pueda molestar. Y además ha ordenado a la Guardia Civil que participe en esa actividad golpista, anticonstitucional, delictiva, delictuosa, y ha comprometido al máximo nivel a una de las instituciones más queridas por los españoles. Si hoy tuviera vergüenza, el general Santiago se iría a su casa. O sea, no pasaría ni por el cuartel, ni por el ministerio. Se iría directamente a su casa y haría penitencia el resto de su vida. Y, por supuesto, Fernando Grande Marlaska debería ser destituido. Y la oposición debe pedir su cabeza, nada de responsabilidades. Ayer, blandeando, Casado anunció que preguntará el martes. El martes. Tiene que pedir la dimisión ayer. Pero no se dan cuenta de la gravedad. Ayer el único que se enteró fue Abascal de la gravedad de que el gobierno utilice a la Guardia Civil para perseguir comentarios en contra de la gestión infame de este gobierno infecto.
la gestión criminal incompetente, cuyo último episodio ha sido mandar mascarillas podridas que no sirven para nada a los propios sanitarios, por ejemplo en Murcia, para que se contagien y se mueran. Pero ¿hasta dónde se puede llegar? Es que no ve la oposición, no ve doña Inés Arrimadas tan cariñosa con el PSOE, no ve don Ignacio Aguado, que no ve la manera de hacerse amigo del PSOE, que estamos ante un comportamiento típico de un golpe de Estado. ¿Qué necesitan? ¿Una encuesta del CIS para animarse? En fin, la cosa es realmente terrible, así que vamos a contárselos con Sara y Rubén, y van a escuchar ustedes a un general, todavía general, de la Guardia Civil. Pablo Casado se reúne esta mañana con Pedro Sánchez y acude dispuesto a cerrar acuerdos económicos, pero ningún cheque en blanco. El líder popular no se va a reunir en ninguna mesa con la Esquerra y con Bildu. Partido Popular, Ciudadanos y Vox piden explicaciones al Gobierno por las declaraciones en plena rueda de prensa del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, reconociendo que trabajan para minimizar el clima contrario al Gobierno. El líder del PP ha exigido la comparecencia del general y del ministro del Interior. Vox denunciará a Fernando Grande Marlaska ante lo que considera un golpe de Estado del propio Gobierno. Tras las declaraciones de Santiago Abascal, Grande Marlaska decía que había sido un lapsus. Posteriormente, La Sexta decía sentirse dolido. Decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. Y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Evidentemente estamos en un Estado de Derecho y los bulos, como hemos definido, son las fake news, las falsas noticias, aquellas que tienen un contenido absolutamente falso. Me ha dolido porque es no conocer. Ya no voy a decir no conocer a este gobierno y no conocer a este ministro. Es no conocer al general, es no conocer principalmente a la Guardia Civil. Encima, escudándose en la Guardia Civil, el que la corrompe, porque el jefe directo de esta actividad golpista, perpetrada contra la ley de la manera más aviesa y más abyecta, es este tío. Dice, es un lapsus, pero vamos a ver, que encima analfabeto, pero tú sabes lo que es un lapsus. Vamos a ver, un lapsus, por eso se ha consagrado, digamos, como fórmula habitual lo del lapsus freudiano, diría un tal, pero en fin, porque hay que saber alemán si no sabemos leer ni escribir español. Es precisamente que se le escapa a alguien la verdad. O sea, un lapsus es cuando alguien, sin querer, se le escapa la verdad. Cuando lo estaba queriendo ocultar, va, ¡pumba! Y va y se le escapa la verdad. Está un señor tratando de excusarse ante su señora por llegar tarde. Dice, pues es que estuve trabajando ayer en el bar, en la oficina, eso es un lapsus. Con que en el bar, claro, ya, como si no lo supiera. No, porque lo que me dijo ayer mi ayudante don José, Rosita, eso es un lapsus. No es que, en fin, se haya inventado. Los egipcios ya tenían grandes especialistas en la interpretación de los sueños, de los lapsus y de estas cosas que nos pasan. Pero un lapsus, no, esto es como si le dicen, Tejero cuando dijo, quieto todo el mundo. Dice, no, eso ha sido un lapsus. Lo que quería decir es que con el máximo respeto a la Constitución pedía una reflexión acerca del estado de seguridad de los hombres y las tierras de España. Y si cuela. No, eso no es un lapsus. Eso fue una actividad golpista.
no hubo ningún lapsus, lo que hubo fue un golpe de Estado fallido. Pues estamos en lo mismo. Esto es una actividad plena, típicamente golpista, perpetrada por el ministro del Interior, propiciada por este clima de terror creado por la banda de los bulos del gobierno infame que padecemos, cuyo verdadero jefe es el comunista. Aquí el que manda de verdad, pero de verdad, es Pablo Iglesias. Lo demás, nada, lo demás son adornos. En fin, además, la costumbre de mentir de este gobierno, yo no sé cómo la va a controlar la Guardia Civil. Hombre, si es verdad que lucha contra el estrés social nacido de la desinformación, tal vez pueda hacer algo antes de irse a su casa y meterse fraile cartujo si le aceptan. Este señor al que me resisto a llamar general de la Guardia Civil, pero en fin, es su empleo. Lo que podría hacer es detener por mentiroso al presidente del gobierno, porque ha creado el bulo de que está ayudando a las comunidades autónomas, cuando lo que está haciendo es incautarse de su dinero para administrarlo en favor de su beneficio personal y político. Eso sí que es un bulo. Decir que el gobierno está dando dinero a las comunidades autónomas. Se lo ha quitado y lo único que dice que les va a dar es lo que les corresponde. Pero el ministro de Fomento, Ábalos, miente. El presidente del gobierno no es que mienta, es que respira, y al respirar miente. O sea, es que no sabe hacer otra cosa más que mentir. Pero hombre, un tío con fraude, un tío cuya tesis doctoral está copiada, ¿pero qué va a ser más que un fraude? Pues es exactamente lo que es. Mienten a todas horas. Venga, atrévanse, general, antes de irse a casa, deténgalos. De hecho, según desvela El Mundo, Casado ha llegado a expresar a varios representantes del IBEX que Sánchez busca lo que Zapatero en 2010, compartir la responsabilidad de las medidas que debe tomar el gobierno. Dice en ABC la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que el único respeto que merece Sánchez es la tragedia sobre la que proyecta su incompetencia. El ministro Ábalos anunciaba un extra de liquidez para las comunidades autónomas que desmentía a la Comunidad de Madrid. Es falso, aseguraba el consejero Laschetti. El presidente del gobierno ha trasladado a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas la disposición de 14.000 millones de euros extra de liquidez, un extra de liquidez a través de distintos instrumentos financieros. Lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno sencillamente es falso. No hay financiación adicional para las comunidades autónomas. Esos 14.000 millones de euros de los que ha hablado es la financiación normal, la de todos los años. Bueno, la verdad, yo sí le recomendaría a Pablo Casado que no se reúna con nadie del IBEX, por lo menos mientras no quiten la financiación del grupo Prisa, que es el grupo golpista, el medio golpista de la mañana, el periódico, la radio. Aparte que reunirse con esta gente que ya ha demostrado su capacidad de flexibilidad de columna ante todas las fechorías socialcomunistas es un error y da una impresión de debilidad penosa. Con esta gente no hay que ir a ningún lado. El IBEX, como empresa cotizada, está para recibir órdenes. ¿No ha aprendido nada de las reuniones de Albert Rivera? ¿De qué le sirvieron? Para que los que realmente mandan en el IBEX, que son los que están en el gobierno, le dijeran que era el niño del IBEX. No, hombre, no. El niño del IBEX es Pedro Sánchez. Y después de Pedro Sánchez es Pablo Iglesias. Por eso el IBEX 35 mantiene el país y mantiene la SER y mantiene los medios de comunicación que todos los días están mintiendo a los españoles sobre la gravedad de lo que pasa. Todas las televisiones dependen del IBEX o son propiedad de empresas cotizadas en el IBEX. El 90% de los medios depende del IBEX 35. ¿Y qué hace el IBEX 35? Lo que manda el gobierno, como de costumbre. Pero mientras tanto, Sánchez sigue otorgándose poderes auténticamente de dictador, que es lo que es y cómo opera, con el guión de Pablo Iglesias, pero el dictador es él.
Pedro Sánchez pedirá al Congreso la prórroga del estado de alarma y a partir del 27 comienza la relajación de estas medidas con la salida de niños hasta 12 años acompañados de un progenitor y por tiempo limitado. El Gobierno no descarta otros pasos para el desconfinamiento como los paseos para mayores y deporte individual para adultos. Preguntado por la desescalada territorial, Pedro Sánchez descartaba ceder la dirección a las autonomías. Sin embargo, varios presidentes autonómicos reclaman gestionar esta nueva fase de la epidemia. Escuchamos a Pedro Sánchez, al andaluz Moreno Bonilla y al vasco Íñigo Urkullu. Esto significa que en la desescalada tengamos que hacer una respuesta, dar una respuesta homogénea. Yo creo que no. Esto es lo que nos dicen los científicos. Podremos darla diferente, asimétrica. Eso sí, no tiene por qué ser una comunidad autónoma. Ni siquiera no tiene por qué ser una provincia. Está entre las 5 comunidades con la incidencia de casos de coronavirus más baja. En todo caso, yo prefiero, antes que un planteamiento de desescalada asimétrica con el pilotaje del Gobierno español, un proceso de transición a la nueva normalidad construido de modo compartido y singularizado desde la coordinación y la corresponsabilidad. Esto significa la aplicación del principio de subsidiariedad. ¿Cómo estará la cosa de mal para que nos parezca razonable lo que dice Urkullu? Es imposible estar peor. O sea, un enemigo, un rabioso enemigo de España, de sus libertades, de su historia, de su Constitución, aparece como el sensato. Porque claro, los de este gobierno golpista de insensatos, pero cualquiera parece bueno. En fin, vamos a dejarlo aquí, nos vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico.